El mensaje para el día de hoy, como ha sido anunciado, se titula El más grande de los apóstoles y precisamente vamos a estar hablando sobre ello. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, entremos de lleno en la lección. Cuando hablamos del más grande de los apóstoles, nos lleva a hacernos una pregunta y esa pregunta es, ¿qué significa ser un apóstol? Hay de hecho muchas personas que en la actualidad se hacen llamar así, se acreditan ese título, pero ¿realmente lo son? En primer lugar, si nos vamos bíblicamente a hablar lo que la palabra de Dios nos dice, la definición dada a la palabra griega traducida como apóstol lleva la idea de un delegado, un mensajero, uno enviado con órdenes. Esa es la importancia que tiene nuestro mensaje el día de hoy, poder comprender qué quiere decir esto de uno enviado con órdenes. De hecho, otro léxico nos dice que es alguien que ha sido oficialmente comisionado de Cristo. Y esta palabra comisionado simplemente lleva la idea de encargado de una comisión. ¿A quién dio nuestro Señor esa gran comisión cuando se presentó ante ellos? Fue a los apóstoles, ¿verdad? Fue a aquellos a los que les dijo que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio, aquellos a los que Él había preparado. Así que vemos una gran importancia sobre este término. Sin embargo, si lo fuéramos a manera genérica del término, si yo envío a alguien a hacer algo, podría decir que es un apóstol mío. ¿Por qué? Porque yo lo estoy delegando, le estoy dando ese mensaje para que lleve, le estoy enviando con una orden. Entonces, bíblicamente hablando, ¿qué queremos decir cuando hablamos de los apóstoles de Cristo? Es muy distinto a los discípulos de Cristo, que somos nosotros los cristianos. ¿Qué es bíblicamente hablando un apóstol de Cristo? En primer lugar, tenemos aquellos 12, ¿verdad? Tenemos aquellos 12 hombres que nuestro Señor escogió y con los cuales caminó en esta vida y anduvo con ellos, hizo señales, comió con ellos, durmió entre ellos, les enseñó. De ellos leemos en Mateo 10, 1 al 4, incluso dan descripciones de cada uno de estos hombres, pero tenemos ese texto allí en el que nos hace saber que son 12 a los que nuestro Señor escogió. El listado empieza con Simón Pedro, de quien hablaremos en unos minutos, pero también culmina con Judas Iscariote. ¿Qué hizo Judas? Traicionó a nuestro Señor. Siendo uno de los 12, siendo uno de los que compartió con él, le traicionó. Y este hombre, después de su traición, reconoció su error y tristemente se quitó la vida. Entonces, cuando nuestro Señor resucita, cuando nuestro Señor se aparece ante estos hombres y les hace saber, hay una promesa para ustedes, pero tienen que estar reunidos en Jerusalén, leemos cómo en Hechos, capítulo 1, los apóstoles hacen saber, hace falta uno. ¿Quién puede cubrir la plaza que dejó Judas Iscariote? ¿Quién puede llenar ese lugar? Y se elige a Matías. Y este pasaje es muy importante porque nos hace saber cuáles son los requisitos para ser un apóstol de Cristo. Nos hace saber que eran hombres que habían estado junto con ellos todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos. Así que es una persona que, a pesar de que nuestro Señor nos cogió directamente, compartió con ellos, aprendía con ellos, comía con ellos, viajaba con ellos. Y hace saber que desde el bautismo de Juan, en el versículo 22, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, hasta el día de la ascensión. Entonces, ¿quién es este hombre? Bueno, habían dos candidatos y de entre ellos fue seleccionado Matías. Entonces tenemos ahí de vuelta a esos 12. Pero la Biblia nos habla de un apóstol más. Las escrituras nos hacen saber acerca de uno más que es precisamente Saulo, a quien luego llamamos Pablo, y que también estaremos hablando de él más adelante en la lección del día de hoy. Es interesante porque en base a este criterio, en base a lo que las escrituras revelan y no a lo que la tradición del hombre o los gustos del hombre enseñan, hoy en día no hay persona que pueda afirmar haber caminado con Jesús, haber estado entre su ministerio, haber sido elegido por él, haber recibido el Espíritu Santo que él había prometido. No hay ninguno entre nosotros que pueda decir eso. Y si lo fuese, tendría cerca de 2000 años o más. ¿Y cómo se ve una persona de 100 años? Ya bastante avanzada en edad. Ahora puedes imaginarte una persona de 2000 años. No hay apóstol entre nosotros, por más que algunos grupos religiosos, algunos hombres que lideran esos grupos religiosos, tratan de enseñar. Es en base a esto que precisamente como nuestro tema para esta noche o esta oportunidad es
el más grande de los apóstoles, quiero que exploremos acerca de la vida de 4 apóstoles, algunos de ellos muy cercanos a nuestro Señor, otro que vino después. Pero vamos a hablar sobre ellos y vamos a tratar de ver si alguno de ellos de pura casualidad se nos afirma es el más grande. Y si ninguno de ellos es, entonces, ¿quién es el más grande de los apóstoles? Entremos de lleno a estudiar nuestros puntos para la lección del día de hoy. Empecemos con aquellos a los que se les llama los Boanerges. Un estudiante de la Biblia reconoce esta palabra, pero alguien que está empezando quizás no sepa de qué estamos hablando. Sin embargo, es una palabra que aparece en la Biblia y la leemos en Marcos 3, en versículo 17. Allí se nos está hablando acerca precisamente de estos apóstoles y se nos hace saber cómo nuestro Señor les escogió para enviarles a predicar el Evangelio y llevar a cabo cosas que ningún hombre normal puede llevar a cabo. Y efectivamente entre esos están estos Boanerges, que como mencioné el versículo 17 nos dice eran los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Juan y Jacobo, estos hombres, hijos de Zebedeo, nuestro Señor les hace llamar Boanerges. Y el inspirado escritor nos hace saber qué significa. Esa palabra significa hijos del trueno. Y cuando estudiamos esta palabra, cuando vemos esto, recordamos lo que acabo de mencionar hace un momentito, que estos hombres eran muy cercanos a nuestro Señor, eran parte de su círculo íntimo, su círculo cercano. Habían 3 hombres que constantemente acompañaban a nuestro Señor en algunas misiones o en algunas tareas en las que otros hombres, otros de los 12, no estuvieron. Y Juan y Jacobo eran parte de estos. Y cuando analizamos precisamente el nombre o esta palabra, uno de los léxicos nos hace saber que este nombre llevaba la idea de que parece denotar un celo ardiente y destructivo. En en Romanos 10 leemos sobre cómo algunos judíos, algunos israelitas tenían celo, pero no conocimiento. Y sabemos cómo muchas personas a veces por ese celo ardiente llegan a hacer acciones que pueden provocar algún tipo de problema. De hecho, hay un pasaje que nos hace saber sobre por qué se utiliza esto. De hecho, como vemos la definición, dice comparar una tormenta de truenos. Ayer no pudimos transmitir porque una tormenta de truenos hizo graves daños en árboles en el área que afectaron el cableado eléctrico. Podemos ver cuán efectivo, cuán rápido y destructivo puede ser. Y de ese evento que estoy hablando lo registra el escritor Lucas en capítulo 9, versículos 54-56. Allí nos hace hablar sobre cómo estos hombres vinieron, visitaron, fueron a hacer la tarea que nuestro Señor les envió en un momento en particular. Fueron a unos samaritanos, estos samaritanos no les recibieron. Y a estos samaritanos no recibirles, ellos le hacen la pregunta al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías? Vemos una acción destructiva. Y es interesante la respuesta que nuestro Señor les da porque Él les reprende. Nuestro Señor les hace saber que efectivamente no se trata de eso. No sabéis de qué espíritu sois, no sabéis de lo que estás actuando, no sabéis de lo que estás pensando. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Cuán hermosas palabras está haciendo saber nuestro Señor. Porque en donde estos hombres vieron una oportunidad para destrucción, Él ve la oportunidad para redención. Vemos entonces dónde aplica este nombre o esta descripción que es dada de estos hombres. Es interesante que en el tema que estamos tratando sobre el más grande de los apóstoles, hay un evento en el que ellos junto con su madre buscan tal reconocimiento. Buscan saber quién va a ser más grande entre ellos. Porque su madre se presenta, como vamos a leer en Mateo 20, versículos 20 en adelante. Vamos a estudiar brevemente este pasaje. Vemos cómo esta mujer se presenta ante nuestro Señor y le hace esta petición. Nuestro Señor le hace saber qué es lo que quieres. Y ella responde, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Dale prioridad a mis hijos por encima de los otros 10. Literalmente es lo que podemos entender que está ocurriendo allí. Ella está haciéndole saber a nuestro Señor, deseo que les des la importancia sobre los demás a mis hijos, que ellos sean más grandes que los demás que te están sirviendo. Cuando venga tu reino, ahorita no me interesa, pero cuando ya estés reinando, que efectivamente ellos estén a tu lado.
Nuestro Señor procede a explicar y les hace saber si estos hombres están dispuestos a participar del bautismo en el que Él va a participar. Ellos responden que ellos pueden, pero no están entendiendo bien. El bautismo del que el Señor está hablando aquí no es entrar al agua, como solemos hablar, sino que nuestro Señor está haciendo una referencia, una analogía, podemos decir, sobre cómo Él va a sufrir y cómo va a morir para poder redimirnos de nuestros pecados. Nuestro Señor les está haciendo saber que efectivamente, sí, ellos van a poder sufrir y luego morir por causa de Él. Porque le hacen saber que a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado. Él sabemos, de acuerdo a lo que leemos en Hechos 12, cómo Jacobo es aquel que es puesto o es decapitado por orden de Herodes Agripa. Y luego también sabemos a través del libro de Apocalipsis cómo su hermano Juan llegó hasta una edad avanzada, pero estaba exiliado en Patmos cuando recibió la revelación para hacernos saber lo que es el libro de Apocalipsis. Cada uno de ellos pasó sus sufrimientos. Uno murió antes que el otro. Pero lo que tenemos aquí es que nuestro Señor hace saber esto y les hace saber, no está en mí decir quién va a estar a mi derecha o a mi izquierda. Más adelante, en otra enseñanza, nuestro Señor habla acerca de aquellos que estarán a su izquierda y a su derecha. Los cabritos y las ovejas. Nos hace saber sobre eso, nos hace saber sobre cuáles van a estar a la derecha, son los que han hecho la voluntad de Dios, y los que van a estar a la izquierda son los que no lo han hecho. Unos recibirán la recompensa de ir al cielo, los otros serán condenados al infierno. Pero no se trata de esto en este pasaje. Estos hombres querían ser reconocidos, querían recibir ese reconocimiento. ¿Qué pasa con los demás apóstoles? ¿Qué pasa con ellos cuando se enteran de esto? Ciertamente no les agrada, se enojan contra estos, y nuestro Señor, como el maestro que es, no pierde su oportunidad de dar una gran lección al respecto. Él les hace saber que los gobernantes de las naciones se enseñorean. ¡Ay! Yo soy el presidente de este país, yo soy el dictador de este país, yo soy lo más grande que hay aquí, lo que yo digo se hace. Eso suele pasar en los gobiernos y aquellos que tienen ese poder. Mas nuestro Señor hace saber, ustedes, mis apóstoles, mis discípulos, aquellos que están caminando conmigo, no serán así, sino que el de ustedes que quiera ser más grande, tiene que convertirse en un siervo, tiene que servir. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, tendrá que ser el siervo entre ustedes. Cada uno tiene que atenderse, cada uno tiene que apoyarse. Aquí no se trata de quién es más grande que nadie. Cuán importante lección da nuestro Señor no solamente a estos dos, sino a todos los demás. Porque si alguien había grande entre ellos, era Él. Y como afirma en el versículo 28, Él no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vemos aquí en este primer caso que estamos estudiando, cómo estos dos hombres, discípulos, apóstoles de nuestro Señor, en un momento en que desean ser grandes, nuestro Señor les hace saber, no se trata de renombre, no se trata de fama, se trata de seguirme y servirme. Pues bien, hablemos del otro que formaba parte de ese círculo íntimo, ese círculo cercano a nuestro Señor. Como leemos en Mateo 17:1, leemos que eran Juan, Jacobo, pero antes de ellos se menciona a Pedro. Y sobre este vamos a hablar en base a que Él es la piedra. Sí. ¿Qué queremos decir con que Él es la piedra? Vamos a entrar en detalles al respecto. Cuando hablamos de que Él es la piedra, vemos que en Mateo 16:18 nuestro Señor hace una gran afirmación. A ti, Simón, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recordemos mucho esta frase y muchos quizás no la sabemos de memoria. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya estudiamos sobre cómo nuestro Señor edificó esa iglesia, cómo la llevó a cabo. Aquí es una promesa de que la iglesia se iba a edificar. Entonces tenemos esta situación. Analicemos esto porque decimos que Pedro es la piedra. Y es porque precisamente eso es lo que significa ese nombre, Pedro. A Simón, nuestro Señor, de acuerdo que leemos en Juan 1:42, le llama Cefas, que es la palabra en arameo, Petros, que es la palabra en griego, y que ambas significan piedra. Un erudito del idioma escribió acerca de esto y hace saber que en el griego antiguo, Petra se empleaba de una gran peña, como la montaña de piedra, en tanto que Petros era un trozo individual de la gran peña, y puede que sí, bueno, aunque un trozo grande, puede ser pequeño, puede ser grande.
pero no es más grande que la roca. La piedra no es más grande que la roca. Aquellos que practican alpinismo o montañismo quizás puedan expresar esto de una forma más simple. Pero sabemos que están escalando una gran roca, ¿verdad? Y quizás con sus herramientas pican y caen pequeñas piedras. Nuestro Señor está haciendo saber que hay una roca más grande que Pedro. ¿Cuál es esa roca? Algunos dicen que es nuestro Señor y ciertamente es nuestro Señor. Pero ¿cuál es la roca? ¿Cuál es la Petra de la que Jesús habla? ¿Cuál es lo que en ese pasaje nos hace saber? Te digo que tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es? La Biblia es su mejor comentario y precisamente nos hace saber esto tan solo unos minutos antes. Nos hace saber que Él les dice, la gente piensa esto de mí, pero ¿qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Simón dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras son la roca, son la Petra. No Pedro, no Simón. Él simplemente pronuncia estas palabras que forman esa gran confesión que todo aquel que cree en Cristo debe de decir, que debe salir de sus bocas. Ciertamente yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo. Estas palabras son esa roca, son esa Petra. Es interesante porque precisamente nuestro Señor mismo nos está haciendo saber, y esto no fue algo que se te ocurrió de la nada, Pedro o Simón. Esto no es algo que simplemente tal vez leíste en algún libro o alguien te comentó por allí. No, esto es algo importante. Estas palabras no son propias de ti, sino que hace saber en el versículo 17 que eso no es revelado por carne ni sangre, no es revelado por un ser humano o por el cerebro de este hombre, sino que Dios Padre, el Padre de nuestro Señor, como dice ahí, mi Padre, que está en los cielos, es el que te ha hecho saber, Pedro, esa Petra, esa roca. Es eso lo importante. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es lo que es grande, no Pedro. Pero tristemente sabemos que hay un grupo religioso que enseña constantemente que Pedro es más importante que cualquiera de los apóstoles. De hecho, no lo voy a decir yo, sino que dejo que lo digan ellos. Porque un artículo titulado ¿De dónde sacan los católicos que Pedro fue el primer papa?, escrito por uno de sus sacerdotes en la página catholic.net, afirma que para ellos es una verdad de fe, que Cristo constituyó al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles. Pero esto no es bíblico. La palabra de Dios en ningún momento enaltece a Pedro por encima de los otros. Sí, leemos algunos pasajes que Pedro toma cierta iniciativa, pero no nos afirma en ningún lado que él está por encima de los demás. Él no es la cabeza invisible, pero la cabeza visible de toda la iglesia, como ellos enseñan, confiriendo inmediata y personalmente el primado de jurisdicción. No es bíblico. Dice también en ese artículo más adelante, dice que una antigua tradición basada en los anales de la iglesia y de la arqueología romana nos indica que Pedro muere en Roma donde fue obispo. Tampoco tenemos eso confirmado a través de las escrituras. Este es el origen de la preeminencia, pero ¿no decían ellos que el origen es Mateo 16-18? Esas palabras Jesús no las dijo en Roma. Estas palabras Jesús las dijo en Cesarea de Filipo. El mismo Pedro nos afirma que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 1 Pedro 4:11. Estos hombres afirman que la tradición es avalada, que no solamente la palabra de Dios es lo que vale. De hecho, ellos llegan a saber que no es la Biblia no es la única fuente de autoridad y revelación. Sin embargo, no es lo que la Biblia dice. Y tal como acabamos de ver, Pedro hace saber que si hablamos, hablemos con respecto a las palabras de Dios. No a lo que alguien me dijo o a lo que alguien me enseñó, sino a lo que la palabra de Dios confirma. Es el mismo Pedro que nos hace saber que todo lo que necesitamos saber ya ha sido revelado. Segunda Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. No necesitamos nada más que la Biblia para saber efectivamente qué es lo que Dios espera de nosotros. Así que esas tradiciones no deben de entrar. Y si en algún momento hubo algún hombre, especialmente Pedro, que pudo haber dicho, de entre todos, yo soy el principal, de entre todos, yo soy el primero de los apóstoles, era él.
Y el Espíritu Santo, a través del escritor Lucas, nos hace saber sobre un evento en el que estuvo involucrado, y sin embargo, no nos afirma nada acerca de esto que estamos hablando. Hechos 10, 25 a 26, cuando Pedro se encuentra con Cornelio, Cornelio le adora. ¿Y qué le hace saber Pedro? Bien hecho, hijo mío, yo soy el primero entre los apóstoles. Gracias por adorarme y darme reverencia. ¿Dice eso? No lo dice. La palabra de Dios nos dice, Pedro le levanta, le hace saber, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No soy deidad que merezca adoración. Pero aquellos que les enaltecen, aquellos que lo hacen ver como el más grande entre los apóstoles, aquellos que dicen que hay sucesores después de él, a los que llaman papa, se hacen llamar vicarios de Cristo. ¿Qué significa la palabra vicario? Aquella persona que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye. ¿Estamos prestando bien atención a esto? Estas personas afirman que Pedro sustituyó a nuestro Señor, que Pedro siguió después de nuestro Señor, que es el reemplazo de nuestro Señor. Y cada uno de esos hombres que han nominado dentro de ese rol toma ese lugar en la tierra. Cristo sigue reinando hasta donde yo sepa. Y cuando venga, vendrá precisamente para llevarnos con Él a su reino. Cristo no está muerto y Cristo no ha puesto un sucesor. Es importante que consideremos esto, porque aquellos que creen esto tristemente dan algo a Pedro que ni él reclamó, ni nuestro Señor autorizó, ni la palabra nos enseña sobre ello. Pedro ciertamente no es el más grande entre los apóstoles, tampoco lo fueron Juan y Jacobo, y ciertamente tampoco lo es el abortivo. Qué palabra más fea, ¿verdad? No la usamos muy seguido. Es que yo soy un abortivo. Esta palabra simplemente significa nacido antes de tiempo. Y es usada solo una vez en todo el Nuevo Testamento. Y es usada por el hombre que se llama a sí mismo el abortivo. La encontramos en 1 Corintios 15, versículos 8 al 11. Empezando en ese texto vemos que dice, y al último de todos. Y es que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a aquellos que estaban en Corinto, les hace saber en este capítulo sobre la resurrección de nuestro Señor. Y hace saber cómo nuestro Señor efectivamente resucitó y se apareció a varias personas, entre ellas los 11 apóstoles de los que hemos hablado anteriormente. Y dice que al último que se le apareció fue a él, como un abortivo. La Biblia de las Américas lo traduce como uno nacido fuera de tiempo. Y esto nos permite comprender por qué estamos hablando de este hombre. ¿Por qué? Porque efectivamente él no estuvo entre los 12. Él no caminó con el Señor. Él no estuvo desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de nuestro Señor. Así que fue fuera de tiempo que nuestro Señor se le apareció a él. Y vemos las palabras que utiliza Pablo. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol. En base a la descripción que hemos dado, vemos eso. Y él hace saber, no soy digno de eso porque yo hice daño a la iglesia, yo perseguí a la iglesia. Pero nuestro Señor, a través de la gracia del Padre, como vemos en el pasaje, le permitió hacer esto. Llevar la misma tarea a cabo que los anteriores a él habían llevado a cabo. Y tener ese don y tener todo ese poder y tener esa oportunidad de ir por todo el mundo gentil, predicando la palabra de Dios, predicando sobre Cristo. ¿Y qué dice? Predicando a aquellos en Corinto, ellos habían creído y habían obedecido a nuestro Señor. Entonces vemos que este hombre, el abortivo, como estamos hablando, él no estuvo entre los 12 que atestiguaron haber estado con nuestro Señor. ¿Por qué nos referimos a él como apóstol? Bueno, en Hechos 9 leemos sobre cómo nuestro Señor se aparece ante él y hace saber, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Vemos que efectivamente la palabra de Dios nos está revelando, a este hombre se le apareció nuestro Señor. ¿Quién de nosotros puede decir eso? Ninguno. Así que efectivamente nuestro Señor hace saber también a través de lo que le dice a Ananías, cuando vamos a versículos 15 y 16, le hace saber que efectivamente este hombre fue elegido por nuestro Señor para un proyecto en particular. Le hace saber que es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. E incluso le hace saber, él también va a sufrir y va a padecer por mi nombre. De hecho, Ananías, volvemos a leer en Hechos 22, 14 al 15, cómo
Pablo recuerda que Ananías le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, porque serás testigo, esa palabra clave con respecto al apostolado de los demás, serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces vemos aquí que efectivamente Pablo tiene las credenciales para ser un apóstol, a pesar de que muchas personas niegan esto. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Versículos 5 al 6 dice que han recibido el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Los apóstoles sabían, no se trata de nosotros, se trata de servir al Señor. Se trata de traer personas al Señor. Vemos que efectivamente su trabajo es relatado a lo largo del libro de Hechos. Escribió 13 de las epístolas, 13 de esos libros que leemos en el Nuevo Testamento, 14 si le atribuimos el libro de Hebreos. Podríamos decir que más de la mitad del Nuevo Testamento trata o fue escrito por él. Si hay un apóstol, de estos de hombres de carne y hueso como nosotros, que podríamos decir que es el más grande, sería él. Si alguien pudo haberse jactado de ser el más grande entre los apóstoles, podría haber sido él por la obra que lo llevó a cabo. Pero no fue así. De hecho, cuando vamos a la segunda carta escrita a los Corintios, capítulo 12, leemos cómo un evento ocurre con él, que no es relatado acerca de ninguno de los demás apóstoles. Hace saber que ese evento le podría dar la oportunidad de gloriarse, de enaltecerse, de buscar ese renombre. Porque habla de él en tercera persona, incluso hace saber, conozco un hombre que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Quién de los apóstoles escribió sobre ello, haber tenido esa experiencia? Ninguna. Él la escribió. Pero de hecho, aunque él hace saber, pude haber buscado renombre a través de ello, no lo busco. Y si en algún momento apareció la idea en mi cabeza, el Señor me puso un aguijón en la carne, por el cual oré 3 veces, y no me fue quitado. La respuesta que Dios le da a este hombre a través de esas oraciones por ese aguijón, dice que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Acaso nuestro Señor, como leímos anteriormente, no enseñó a los apóstoles que no se trata de buscar quién es más grande, sino de servir? Que Él siendo el más grande no vino para ser servido, sino para servir. Es allí donde están esas debilidades. Es allí donde Pablo reconoce, como estamos leyendo en versículos 9 y 10 de 2 Corintios 12, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que vivió, a pesar de todos los créditos que pudo haberse tomado, él reconoce, Cristo es más fuerte que yo. Él es el que llega a decir en algún momento de su vida, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ciertamente este hombre nos enseña que no se trata y que él no es el más grande de los apóstoles. Entonces, ¿por qué este mensaje el más grande de los apóstoles? Estamos viendo que los hombres como nosotros no lo fueron, pero las escrituras nos hacen saber que sí hay uno que es más grande entre los apóstoles. El más grande apóstol es nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo como leemos en Hebreos 3:1. Cuando leemos este pasaje, dice, por tanto, hermanos santos, el que escribió esta carta nos hace saber a aquellos cristianos a los que le está refiriendo, que son partícipes del llamamiento celestial, que han obedecido el Evangelio y como lo tal viven para el Evangelio, viven para Cristo, deben de considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Aquí no se trata de que todos son apóstoles como un trabajo, que es lo que usualmente decimos con respecto a profesión. La palabra traducida como profesión también puede ser traducida como confesión, es decir, cuando decimos lo que somos cristianos. Así que de nuestra creencia, aquellos que han confesado que efectivamente Cristo es el Hijo de Dios, aquellos que han hecho eso deben de reconocer que Jesucristo es el apóstol. Estos 12 que hemos hablado sirvieron a Jesús. Matías sirvió a Jesús, Pablo también. Pero nuestro Señor, desde su primer momento en esta tierra, fue enviado, fue delegado, trajo un mensaje.
y fue enviado, como mencioné, con órdenes. Él obedeció al Padre. Los apóstoles reconocen esto cuando vemos la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 14, hace saber que ellos han visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo y le envió con una orden: morir en esa cruz para darnos la salvación, morir en esa cruz para redimirnos de nuestros pecados, comprar con su sangre la libertad del pecado para con nosotros. De allí que precisamente es el Salvador del mundo. Cuando leemos Juan 3:17, leemos que Dios no lo envió para condenarnos. Algunos dirán de que es que esa gente que vive en una religión, esa gente que dice que vive en la Biblia, solo busca maneras para condenar nuestra vida libre que tenemos. No, Dios no nos quiere condenar, nuestros pecados son los que nos están condenando. Y si seguimos en ellos, seguimos condenados. Pero Él envió a Jesucristo para ofrecer la salvación, para que podamos ser salvos por Él. Ese es, sin duda, un enviado con órdenes. El más grande de los enviados, el más grande de los mensajeros, el más grande de los delegados, ciertamente el más grande apóstol. ¿Y qué esperan qué espera Dios de nosotros? Que aprendamos de Él, que podamos entregar nuestra vida para servir a Él. Filipenses 2:5-8, escrito por Pablo, nos hace saber que hay en nosotros ese pensar, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él no se sintió grande. Él no vino siendo grande. Siendo grande, Él no vino a, mírenme, yo soy superior a ustedes. Soy el más grande entre ustedes. No. Él vino, se humilló a sí mismo, como vemos en este pasaje. Se hizo obediente. ¿Por qué? Porque Él vino enviado con órdenes. Y Él las captó. Él las obedeció hasta la muerte. Y muerte de cruz. Él no se tomó como algo importante ser Dios, sino que se hizo como uno de nosotros. Tomó forma de siervo. Vuelvo y repito, ¿no enseñó Él eso? Él no vino para ser servido, sino para servir. Más grande no hay que Él. Y por eso ciertamente Él es el más grande de los apóstoles. ¿Cómo concluimos con este mensaje en esta oportunidad, amados amigos y hermanos? Ciertamente un apóstol era un delegado, un mensajero, un enviado con propósito y órdenes. Los hombres que nuestro Señor escogió en el siglo I tuvieron una tarea muy grande para llevar a cabo y la llevaron a cabo. Como seres humanos como nosotros cometieron errores, tuvieron dificultades, sufrieron penalidades, sufrieron un montón de cosas, pero siguieron adelante y llevaron a cabo su trabajo. Los Boanerges, como mencioné, la Piedra y el Abortivo junto con los demás apóstoles cumplieron su meta. Y como el apóstol Pablo escribió, estos hombres pelearon la buena batalla, acabaron la carrera y guardaron la fe, como leemos en 2 Timoteo 4. Todos estos hombres comprendieron que a quien siguieron y sirvieron fue el que vino a cumplir su propósito. Y ese propósito lo leemos en Lucas 19:10. Allí dice que efectivamente Él vino para salvar y rescatar al perdido. Para eso vino. Fue enviado con órdenes. Y las llevó todas a cabo. Hoy en día no hay ninguna persona que pueda atribuirse el título de apóstol como estos hombres. Quien lo hace ciertamente está enseñando falsamente. ¿Sí? Hemos sido enviados a llevar el Evangelio por todo el mundo y buscar que las personas puedan conocer el mensaje de salvación, ponerlo en sus corazones y obedecer a Dios. Pero no fuimos elegidos personalmente por nuestro Señor para esa tarea. Todos esos hombres ya murieron y vivieron en el primer siglo. Sin embargo, el más grande apóstol, sin duda alguna, es nuestro Señor Jesucristo y aún vive. Y habrá un día en el que vendrá, se mostrará en los cielos, nos recibirá allá aquellos que hemos hecho su voluntad, aquellos que hemos comprendido el mensaje de salvación que Él trajo y le hemos obedecido. Fue enviado con órdenes, las llevó a cabo y vendrá nuevamente, pero no para dar más oportunidades, sino para llevarse a aquellos que aprendieron y comprendieron lo que Él esperaba. Es por ello que quiero que te preguntes en este momento si estás dispuesto a servir al más grande de los apóstoles. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo? No basta con decirlo, ay, yo creo en Jesús y hoy entrego mi vida a Él.
La Biblia claramente nos afirma que debe de haber arrepentimiento de nuestra parte. Debemos de comprender la vida que vivimos no es la vida que Cristo espera que vivamos, que Dios espera que vivamos. Y en base a esa decisión poder comprender, dejo todo eso atrás para dedicarme a servir a Cristo. Para decir a todo pulmón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que efectivamente es el que fue enviado, que efectivamente es el que ofrece su vida para el perdón de nosotros, de nuestros pecados. Y entonces, como vemos en Hechos 2:38, poder hacer esa afirmación de que arrepentidos, somos inmersos en esa agua para ser bautizados, sepultados en agua, dejando a ese viejo hombre para que salga esa nueva criatura, para que con ese bautismo dejamos nuestros pecados allí. Esa deuda ya no queda con nosotros, ella ya la pagó por nosotros. Al salir de esa agua somos esa nueva criatura. Y como esa nueva criatura, aquellos que ya lo hemos hecho, debemos de vivir para servirle a Él. Estamos comprometidos con Él. Y tenemos también ese encargo de llevar esa misma oportunidad a toda aquella persona que conocemos. Sea cual sea la situación que tengas, si deseas obedecer el Evangelio porque no lo has hecho, háznoslo saber y haremos todo lo que está a nuestro alcance para ayudarte a lograrlo. Para que hoy seas parte de su iglesia, para que hoy seas parte de su cuerpo, como la Biblia claramente se afirma. Y si ya lo eres, pero te has estado equivocando y no has estado viviendo la vida que Dios espera de ti, Él es fiel y bueno para perdonar a aquel que confiesa sus pecados, como leemos en Primera de Juan. Hoy tienes la oportunidad de orar para que Dios perdone tus pecados. Y hoy tenemos la oportunidad de orar contigo para que eso ocurra, si efectivamente ya has obedecido el Evangelio. Hoy tienes esa oportunidad de decir estoy dispuesto a servir al más grande de los apóstoles. No un hombre común y corriente, no un hombre como tú y como yo, sino nuestro Señor Jesucristo. Gracias por haberme acompañado en esta oportunidad.